Todo bueno, empezamos. Shiur Purim. Estamos en el asunto de Purim. La mayor parte de las cosas que voy a decir son de un Shiur del Rav Sherki. Hay cosas mías. Quiero hablar específicamente. Primero el asunto de la Megilá. La palabra Megilá en hebreo significa una Megilá. Megilá es un escrito, pero el que está escrito Megilá significa Magalia. Magalia es que Megalé Ya. Ya es uno de los nombres de Dios. El nombre más profundo de Dios es Ya. Entonces, la parte más interna del nombre más profundo es Ya. Entonces, la Megilá viene a ser algo que revela el nombre profundo de Dios. ¿Por qué es muy importante? Porque la Megilá revela el nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pregunto dónde está Dios en la Megilá, vamos a decir que en alguno de los versículos de la Megilá, hay cientos de versículos, aparece Dios. Por ahí cuando se anula el decreto de exterminio, por ahí en los rezos del pueblo de Israel, que rezaron a Dios. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Dios? Buscan la Megilá, ahí está Dios, en este versículo, y acá está escrito el nombre de Dios. Al no estar escrito en ningún versículo el nombre de Dios, significa de dónde está Dios en toda la Megilá. Es decir, al no estar, no está limitado en este versículo, sino viene a ser, está abarcando toda la Megilá. Toda la Megilá es el nombre de Dios. ¿Qué significa que toda la Megilá está presente Dios? De que hay gente que Dios piensa de que Dios se presenta, ¿dónde se presenta? En una especie de revelación profética de Ezequiel, que vio ahí los ángeles y Kadosh, 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 y vinieron para allá y fueron para acá, y ¡uah! Y dice, y ahora, el pueblo de Israel sale al exilio. En el exilio hay menos presencia divina palpable, veíble, oíble. Entonces hace falta, vino la Megilá, que es ya al principio del segundo templo, cuando ya se sabía que el segundo templo no iba a durar. Entonces nos quiere educar de que la presencia divina está ¿cómo se dice? No. Oculta, sí. Es una presencia divina oculta. Presente pero oculta. Es decir, el que se esfuerza la va a ver. El que no se esfuerza y no tiene ganas de buscarla, piensa de que todo tiene que ver quién es este político y este antisemita y este desgraciado y este buen tipo. Se piensa de que ¿quién maneja el mundo? La gente. El que sabe de que la gente maneja el mundo y tiene libre albedrío para manejar el mundo, pero Dios, como explicaba el Rav Kook en varios lados, Dios tiene su programa y ese programa se va a hacer. Ahora, cada hombre dentro del programa divino tiene su posibilidad de actuar de cierta manera y de una manera. Es decir, Dios va haciendo, tiene que llegar a tal meta. Y hay el líder, y hay el sublíder, y hay el degenerado, y hay la esposa del líder, y hay la mucama, y hay el chofer, y hay el pueblo, y hay el parlamento, y hay el banco, y hay mil cosas. Cada uno tiene su libre albedrío. Ahora, depende de cada uno cómo se mueva para acá, Dios no lo obliga a hacer. Pero cuando hace de tal manera, Dios dice, bueno, esto compite con tal programa. Y Dios no cambia el programa, porque al final se va a llegar a la meta. Como sea, se va a llegar. ¿Ok? Para acá, para allá. Si Dios no está obligando a una persona a que haga. Él siempre, por eso hay premio y hay castigo. Pero, como sea, vamos a ver que una persona, no puedes decir a Dios, bueno, tú quieres que yo me comporte de tal manera. Te voy a arruinar del todo. Voy a hacer otra cosa. Y no complicaste nada. Dios no tiene ningún problema. Está haciendo varios programas paralelos. En él, si tú decides de tal manera, el programa para llegar a la meta va a ser así. Si tú decides de otra manera, el programa para llegar a la meta va a ser de otra manera. Pero la meta se va a llegar. Y si tú actúas de una buena manera, vas a recibir tu recompensa. Y si actúas de una mala manera, vas a recibir tu castigo. Pero a la meta se va a llegar. Es decir, la presencia divina mueve toda la política mundial y toda la política local y todos los rencores y todos los sentimientos y todas las acciones y de cierta manera, todas también las acciones de la persona para llegar a una meta. Como sea, sí.
Sí, hay metas intermedias, pero las metas intermedias están bajo el tutor de Dios para llegar a la meta final. Es decir, al final uno llega a una meta y puede llegar a entender qué sentido tenían las metas intermedias. ¿Ok? Las metas intermedias son partes de un complejo de cómo llegar a tal y tal lugar. Cómo hacer tal y tal lugar, cómo llegar a tal método. Es decir, vamos a decir, muy simple. Por ejemplo, la mayoría de ustedes vienen de América. América, ¿por qué se llama América? Por Américo Vespucio. Pero Américo Vespucio se le dio la gana de hacerle el mapa, ¿por qué? Porque había un estúpido que se llamaba Colón, que descubrió América. Este Colón era judío. Ahora, ¿qué pasa? Fernando y Isabel se le dieron la estupidísima idea de echar a los judíos de España. Así se enterraron vivos. Y bueno, echaron a los judíos de España. Ahora, Colón estaba buscando gente que esté dispuesta a buscar la vuelta a la China, a India, es decir, darle al otro lado y llegar para la ruta de las especies y demás. No para conocer, no un plan turístico, era un plan económico. ¿Entendido? Ahora, dar la vuelta. Ok, fue a Italia. Es italiano, aparte de mujeres y fettuccini con tuco y pesto, nada que ver. Y un buen vino Chianti. Nada, son inmovibles. En serio, son los más. Es increíble que son los descendientes de los romanos. Es una cosa que no se puede creer, porque los romanos eran súper efectivos, pero estos son increíbles, ¿no? Bueno, es italiano. Después fue a Portugal, le ofreció al rey, y estaba pensando el rey, hago o no hago, hago o no hago. De ahí salió el asunto de la expulsión de los judíos de España. Bueno, él como judío, pero judío escondido, como se dice, se encontró con los reyes y le ofreció, tengo un camino, tengo una vuelta, tengo esto, tengo lo otro. Les puedo decir, está más o menos estudiado de que parece que él sabía la vuelta por los chinos. Parece que llegó a tener mapas de los chinos, que los chinos llegaron a América para el otro lado. Llegaron por Canadá, México, y ellos hicieron una especie de mapa. Los chinos cuando descubrieron el lugar, no con 3 barcos. Llevaron una flota increíble de 100 y pico de barcos, y llegaron y estudiaron el lugar, hicieron mapas. Parece que esos mapas sí llegaron a Colón, de cierta manera. Entonces sabía que había algo, no sabía qué. Entonces cuando fue a encontrarse con los reyes para ofrecerle el asunto, no creo que ninguna persona normal estaba dispuesta a ir a ese viaje de locos, a lo incógnito, y llegar a un... ¿Quiénes son los únicos estúpidos que pueden llegar a hacer esta vuelta? Los que de todas maneras van a ser echados de España y van a tener que morir en el Sahara. ¿Quiénes son? Los judíos. Es decir, justo entró Colón pidiéndole a la reina un año antes, y la reina no, que sí, que no, pero Colón no iba a conseguir ningún flote de marineros y capitanes de barcos que puedan llegar a ir a esa vuelta. Porque es una total estupidez. Si él decía ir, dar vuelta por África, ya los fenicios lo hicieron antes. No, para el otro lado. Si de Galicia para el otro lado, es una locura. ¿Ok? Entonces, aparte hay que entender, la Santa María, la Pinta, la no sé cuánto, la otra, la tercera, eran más o menos, eran 3 aulas como esta. Este es todo el barquito. No, usted está la Santa María en España, está reconstruida. Son 3 aulas. ¿No? Con ese barquito, una ballena, no, pero por ahí 2, 3 ballenas, termina el asunto. Entonces, ¿a quién consiguió? A gente que estaba presa por mentir y hacerse pasar por cristiano, por marranos, y siguieron cumpliendo el judaísmo. Entonces tenían pena de muerte, o tenían orden de expulsión de España, ¿ok? Entonces él salió de España, del puerto. ¿Cuándo salió? En Tisha B'Av, el día que tenían que hacer la expulsión. Ahora, como él era judío, todo el grupo de los capitanes y demás, los marineros eran todos judíos, entonces le pidieron dijeron, no, nosotros en Tisha B'Av no salimos a ningún lado. Es una mala suerte. Entonces le pidieron una autorización a la reina para estar en el puerto un día más, porque teóricamente el puerto es parte de España y no pueden pisar en España los judíos. Ese día tienen que irse. Entonces la reina dio una orden especial que pueden estar en el puerto
sin salir del puerto. ¿Ok? Para que no quede ningún judío en España. Pero algo especial por 24 horas. Ahora, ¿qué pasa? Dios manejó todo ¿para qué? Para descubrir América. ¿Para qué? ¿Entienden el asunto? Complicado, pero así es el asunto. Es decir, primero exterminar a todos los pueblos que eran que hacían sacrificios humanos. ¿Ok? Eran salvajes totales. Exterminarlos. No hacía falta exterminarlos, se podía convencerlos sin exterminarlos, pero los españoles no saben mucho convencer, saben que no. Como ellos son inconvencibles, entonces piensan que los demás también son inconvencibles, entonces mataron a todos. Okay, bueno. Es decir, Dios maneja para llegar a un final. ¿Cómo se maneja? Lo mismo acá en la Meguilá. Dios tiene una finalidad. Cada uno de los participantes de la Meguilá, entonces Esther, Mordejai, Zeresh, Amán, Ahasverosh, cada uno de ellos tiene algo. Depende de qué es lo que dice. El plan va a funcionar de esta manera o de otra manera, pero al final se va a llegar. Porque Dios está presente en todo. Ahora, después de entender esto, hay que entender. Una pregunta que se preguntaron ya nuestros sabios en el tomo de Meguilá. ¿Por qué el señor Mordejai no se arrodilló? Porque todo este lío empezó porque no se arrodilló a Amán. Porque si él se arrodillaba a Amán, ¿qué pasaba? Nada. Era totalmente aburrido el asunto. ¿Cómo nos emborrachamos? Problema. Pero quiere decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se arrodilló? ¿Se puede arrodillar primero? ¿Yo me puedo arrodillar a usted? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Me hace pasar con algún alumno con una prueba. ¿Se puede o no? Y sí, pero no. Ni, está en el medio. No, usted decida, ¿sí o no? No. 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 Se puede arrodillar, no hay ningún problema de arrodillarse a una persona. Está escrito en el Tanaj 22.000 veces. Se arrodillaron a cualquier estúpido con cualquier estúpido. No hay ningún problema, es una especie de saludo. Saludo de una persona que uno le debe o no. Padre al hijo, un hijo al padre y demás. Se puede arrodillar, no hay ningún problema, en serio. Arrodillarse. Usted dijo a cualquier persona. A cualquier persona. No dijo padre, no dijo madre, ni Espíritu Santo. Usted dijo cualquier. La respuesta es no. Sí, la respuesta es sí. A cualquier persona no. Sí, A su papá, no. a su papá se debe. No. A cualquier persona no. Le explico. Al padre se tiene que arrodillar. A cualquier persona se puede arrodillar. No hay una prohibición de arrodillarse. No existe una prohibición de arrodillarse. No está escrito en ningún lado. Está escrito en varias veces que se arrodillaron. No pasó nada, no se murió nadie, ¿ok? Pero no hay ninguna prohibición. Entonces, si está permitido, ¿a qué le pasó por la cabeza, por la mente al señor Mordejai? Complicar a todo el mundo y no arrodillarse. Bueno, pará. Bueno. Ahí tiene. No quiere perder. Hay que saber. Vamos a ver. No terminamos el shiur todavía. Se ríe el que se ríe último. El último se ríe mejor. Bueno. Le explico. Mordejai no se arrodilló. Ahora, hay una de las explicaciones que dice de por qué no se arrodilló. Está escrito en la Gemara. Porque Amán se hizo Dios. Se autoconsideró como Dios. Ahora, ¿qué significa se consideró como Dios? ¿Él dijo yo soy Dios? No. Porque al decir que él es Dios frente al rey, ¿qué es lo que le hace a Ahasverosh? Lo muele en una moledora de carne sin anestesia. ¿Ok? Y empieza por la pata. No puede ser. No puede ser. No lo va a dejar vivo. Entonces quiere decir que ¿cómo? ¿Qué significa se auto proclamó como Dios? No se proclamó. Él pensaba que era Dios. Él pensaba, y en serio, hay gente que se pensaba en serio. Yo pienso que Luis XVI, cuando él decía de que él es el rey sol y él es el enviado divino a reinar al mundo, en serio, el loco se lo creía. ¿Qué quiere que haga? Aparte francés, ¿no? Pero es decir, sí. Estaba totalmente ahí,
No, marihuana no hace estas cosas. Algo más fuerte. Tiene que más duro, te daba duro. Enseño. Con un brebaje con el champaña y todo, no sé, viene muy bien. Le explico, es decir, hay gente que empieza, en serio se cree. Ese es el problema que dijeron nuestros sabios al principio con Jesús, de que él pensaba al principio de que él era un profeta. Después se pensaba de que era el hijo de Dios en serio. Se lo empezó a creer. Es un problema, en serio. Cuando uno habla de estupidez no hay ningún problema. Cuando uno habla en contra de lo que dicen nuestros sabios, tampoco es un problema. Es decir, es un problema, pero es un problema de él. Ahora, cuando una persona se piensa de que es el hijo de Dios, ¿en serio se lo pensaba? Ya está, ya está. Se quemó del todo el plus y el minus, ahí se le quemaron todo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces dice así, ¿cómo Mordejai sabía de que él se autorreconoció como Dios? Porque era profeta. Es decir, Mordejai, estamos hablando del fin de la profecía. Más todavía, hay uno de los comentaristas que dice de que Mordejai, ¿quién es? El profeta Malají. Hay quien dice. Pero como sea, para que una persona tenga la posibilidad de saber qué es lo que el otro piensa en la cabeza, ¿qué tiene que ser? Profeta. Quiere decir que, según la primera idea, Mordejai no se arrodilló porque sabía de que el otro pensaba de que era Dios. Y si se arrodillaba, se le sube el ego mucho más, entonces se piensa creer en serio que es Dios. Entonces, no se arrodilló. Esa es la primera explicación. Entonces, Mordejai que era profeta. Segunda explicación. Sí. La segunda explicación también la trae la Gemara. No, la Gemara dice que se hizo profeta. La explicación mía, la Roshar, que la Gemara dice, pero ¿cómo? Si él decía públicamente de que era Dios, el rey lo mataba. Quiere decir que él no decía. Y si él no decía, ¿cómo Mordejai sabía? Porque era profeta. Segunda explicación de la Gemara. De que Amán iba vestido con una especie de vestimenta, en el cual estaba colgada como estatuitas de idolatría. Ahora, ¿qué pasa? Según Alajá, Rambam, según la Gemara del tomo de Avodat Zará, cuando se me cae una moneda en el piso y hay un lugar de Avodat Zará, puede ser una iglesia o cualquier lugar hindú o lo como sea, ¿puedo levantarla? Sí. ¿Pero cómo puedo levantarla? Tengo que poner el traste para el lado de la iglesia. ¿Ok? No agacharme cuando mi cuerpo, mi cabeza, mi rostro está frente al lugar de Avodat Zará, sino tengo que darme vuelta y levantarlo. Y si es mejor, moverlo con la pierna para el otro lado y después del otro lado levantarlo, no frente. ¿Ok? No frente. Ahora, según la segunda explicación de la Gemara, ¿por qué Mordejai no se arrodilló? Porque él, según la Gemara, no se puede arrodillar. Porque él, al arrodillarse frente a Amán, está arrodillándose frente a ¿qué? A todas las estatuitas que tenía por ahí, colgadas en la ropa, o pintadas en la ropa, como sea. Entonces no se puede arrodillar por eso. Quiere decir que Mordejai, ¿qué era? Tamid Jajam. Sabía alajá, no era profeta. No por el que se hizo como la primera explicación, sino alajá. Alajá no se puede arrodillar, se muera el mundo. ¿Ok? Segunda explicación. Tercera explicación. Para explicar eso hay que explicar un poco la parte histórica. ¿Qué significa? El pueblo de Israel, después de que Ciro, es decir, el rey Koresh, que le unió las tribus persas de Media, conquistó a Babilonia, en menos de un año reventó todo el imperio babilónico. Era un genio militar, un genio total. Al conquistar Babilonia, él inmediatamente dio permiso al pueblo de Israel. Es decir, él dice que él tuvo una revelación divina, en la cual Dios le ordena mandar al pueblo de Judá a construir el templo de Jerusalén. Sí. Ahora, la autorización, es decir, el acta que está escrito en una especie de cerámica con el sello de Koresh, se encontró hace 40, 50 años en Irak. Es una especie de astilia, ¿no? Que está escrita ahí los decretos de Koresh. Se encontraron centenas de decretos. Uno de los decretos es que los judíos pueden volver a Judea. Sí, seguro. No me acuerdo, pero está. En algún museo debe estar. Está investigada, está todo el cosa. Ahora, él no permitió únicamente a los judíos, permitió a muchos pueblos, varios pueblos. Pero a los judíos especialmente es un acto separado. Que Dios me ordenó. Dice especialmente, y Dios me ordenó. ¿No? Ahora, él le dio también cosas que tenían que ver con el templo, que fueron llevadas por los persas, y dio también oro y madera y demás para construir el templo en Jerusalén.
Y así empezaron a haber olas de exiliados judíos que empezaron a volver a Judea. No demasiados. Especialmente con Ezra Ben Nehemías. Como sea, eran más o menos 40 y pico de mil. No era mucho. Empezaron a construir el templo, un poco medio vagos, pero no importa. ¿Ah? Sí, entonces empezaron, en la época de Nehemías, empezaron a construir las murallas. Nehemías tuvo un permiso del rey para construir las murallas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo fuera de Judea? 52 años. 70 fue que la profecía fue hecha 70 años, porque 18 años antes de la destrucción del templo fue esa profecía. Quiere decir que prácticamente fue 52 años. En esos 52 años, ¿quién vivía en Judea? Un montón de tribus, porque lo que pasa es así, cuando los babilónicos conquistaron todo el lugar, exterminaron todos los pueblos de la zona. ¿Qué significa exterminaron? No físicamente, sino no nacionalmente. Nacionalmente, los licuaron a todos. Los absorbieron. ¿Qué los absorbieron? No dejó nada. Es decir, no quedó Moab como Moab, Amón como Amón, Aram como Aram, los filisteos. Todos se licuaron. Los únicos que quedaron fueron los judíos. ¿Ok? En Babilonia, no acá. Y en Egipto. Ahora, cuando en esos 52 años vinieron gente de Moab, gente de acá y gente de allá, que se mezclaron, se hicieron una especie de cóctel y empezaron a vivir acá. No muchos, pero empezaron a vivir porque es un lugar fértil y como para qué no usarlo si no había nadie. Entonces usaron el lugar. Cuando empezaron a llegar las horas de los judíos, con la autorización de los reyes persas, pues sí, Ciro, después el hijo de Racambuzi, que parece que era medio loco. El tercero es Darío el primero. Darío el primero. En la época del Darío el primero, los tribus y los demás goim que vivían acá mandaron un delegado para acusar a los judíos que estaban preparando una revolución contra el rey de Persia. Mentira. Bueno, el rey les creó. Ahora, dice el Midrash, ¿quién fue el enviado de todas estas tribus? Amán. Los judíos también me mandaron a alguien para defender el porqué. ¿Quién fue? Mordejai. Está más o menos detallado en el versículo porque Mordejai aparece 2 veces. Aparece en el libro de Ezra como uno de los que vinieron con Ezra. Y después a los varios años aparece en el Megilat Esther. Quiere decir de qué es la misma. Es decir, se volvió. ¿Por qué volvió? Porque estuvo como enviado. Ahora dice el Midrash algo muy interesante. Dice así, cuando ellos llegaron, viajaban juntos, para acusar a los judíos y para defenderlos. Parece que el señor Amán hizo mal la cuenta del asunto de la comida, se quedó sin comida. Sin comida, sin bebida, en la mitad del desierto sirio. Hasta el día de hoy en el desierto sirio no hay nada, ninguna estación de servicio, nada. Se puede morir tranquilo. Entonces, Amán le pidió a Mordejai comida, y con ningún problema. Págueme, no tengo. Ah, no tenés. No tenés. Bueno, vendete como esclavo a mí. Y bueno, entonces para humillarlo más, ¿qué es lo que hizo? Le escribió, yo, Amán Ben Amedata, que aquí me vendí como esclavo en tal fecha a Mordejai Bilshan. ¿Dónde lo escribió? En la suela del zapato. ¿Ok? Entonces, esta es la tercera explicación. ¿Por qué Mordejai no se arrodilló? Porque ¿dónde en la vida se vio que el dueño se arrodilla al esclavo? Yo digo al esclavo que se mueran 20.000 veces. ¿Está loco? El rey lo ordenó. ¿Y qué me importa? El rey le puede ordenar, pero yo soy el dueño de él. ¿Ok? No es muy inteligente lo que hizo Mordejai. Pienso que él no sabía de que después Amán se iba a volver loco y iba a pedir un exterminio de todo el pueblo de Israel. Pero como legalmente él dice, yo no puedo arrodillarme, es una estupidez. Tercera explicación. Cuarta explicación. El rabino Eliezer Ashkenazi, en rabino en Izmir, Turquía, Imperio Otomano, él escribió algo así, de que hay una ley otomana que dice que cuando el sultán pasea, todos los siervos y todo el pueblo se tiene que arrodillar y a darle respeto al rey. No reverencia, arrodillarse. Menos hay un decreto en el Imperio Otomano que hay que entender, los imperios otomanos no son tan estúpidos como ahora los turcos de ahora. El Imperio Otomano en esa época dominaba desde Marruecos hasta Yemen, desde Bulgaria hasta Irak, era inmenso. Era totalmente ineficaz, totalmente estúpido, pero eran grandísimos, eran muy fuertes económicamente. Hasta el día de hoy Turquía no es muy fuerte económicamente. Lo tienen de todo, no le falta nada, menos gas.
Entonces, ¿qué pasa? Hay un decreto en el Imperio Otomano que dice así, de que todos se tienen que arrodillar menos los judíos. ¿Por qué? Porque como respeto del Imperio Otomano al primer pueblo que tuvo la libertad. Es decir, el primer pueblo que está atestiguado de que se liberó de algo, ¿quién es? El pueblo judío que se liberó de Egipto, los israelitas. Entonces el Imperio Otomano, como darle el honor al pueblo judío, dice, bueno, todos se tienen que arrodillar al sultán, menos los descendientes de los que salieron de Egipto. Entonces dice Maharaj Kenazi, dice, bueno, andás a ver. Por ahí, Ahasverosh también tenía un decreto de que los judíos se tenían que arrodillar. Entonces dice así, el versículo, ¿qué es lo que dice? El versículo dice de que todo el pueblo se arrodillaba a Amán, porque así lo decretó el rey, y Mordejai no se arrodillaba. Dice Maharaj Kenazi, ¿por qué no se arrodillaba Mordejai? Porque el rey lo decretó, es decir, todo el pueblo se arrodilla a Amán. El rey lo decretó, Mordejai no se arrodilló. Dice Maharaj Kenazi, la explicación esta de que por qué todos se arrodillaban es la misma explicación de por qué Mordejai no se arrodillaba. Todos se arrodillaban porque el rey lo decretó. Mordejai no se arrodillaba porque el rey lo decretó. Es decir, cuando venía Amán y veía que no todos se arrodillaban, por eso cuando fue al rey a decirle, es un detalle que yo pienso mío, cuando él fue al rey a decirle que quiere exterminar a los judíos, él dice, ¿por qué no se arrodillaron? No, porque si decía que no se arrodillaban a mí, el rey dice, pero es un decreto estúpido. Si los judíos salieron de Egipto, es un decreto real, persa, de que los judíos no se tienen que arrodillar. ¿Ok? Quiere decir de que por eso él dijo, no sirven para nada, nada de esto, empezó a contar otro cuento. Entonces dice Maharaj Kenazi, ¿por qué no se arrodilló? Porque el pueblo judío se tiene que arrodillar. Es decir, vamos a hacer una especie de resumen. Primera explicación, ¿por qué no se arrodilló? Porque era profeta, sabía de que se hacía rey. Segunda explicación, porque era alágico. Alágicamente no se puede, entonces una especie de rabino, de Talmid Jajam. Tercera explicación, porque era el dueño de él. ¿Ok? El dueño de él. Cuarta explicación, por el decreto. Es una especie yo soy el representante del pueblo judío. Como representante del pueblo judío no me puedo arrodillar. Es decir, si un judío se arrodillaba más, no hay problema. Porque no representa al pueblo judío. Yo soy el representante. ¿Qué significa? Es decir, el primero es profeta, el segundo es rabino, el tercero, ¿quién es? Sionista. Yo vengo a defender los derechos de los judíos en la tierra de Judea, que tiene un decreto antiguo de poder volver a Judea. El cuarto, ¿qué es? No es sionista, pero es un judío orgulloso de que yo soy el descendiente de los que salieron de Egipto y yo no me voy a arrodillar a este degenerado. ¿Ok? Antes de decir el quinto, quiero calmarlos. ¿Ok? Porque es algo un poco bravo. Se viene la pesada. Es decir, el rabino Cherki, yo siempre lo decía, y hay quien lo, más o menos lo empieza, más o menos no lo decía explícitamente, pero más o menos lo señalaba. El único que lo escribió de manera explícita es uno de los más grandes comentaristas del Tanaj, que se llama el Al-Sheikh, Maharam Al-Sheikh, que fue uno de los pocos rabinos que tuvieron la posibilidad de estar en el Sanedrin del Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo en Tzad. Él escribió un perucho al Tanaj, a la Torah, después al Tanaj, y también escribió un libro de Alajá, pero también muy grande. Maharam Al-Sheikh. El descendiente de él es el comandante en jefe de la policía en Israel. Ahora, un rabino yemenita, pero ya no vino de Yemen, tuvo muchos años en Israel antes de que el Bet Yosef llegó. Como sea, Maharam Al-Sheikh dice algo así. ¿De dónde sale el nombre Mordejai? ¿Es un nombre judío? No. ¿Qué? Mordejai. Primero no es Mordejai, es Mordojai. ¿Mordojai es un nombre judío? ¿La raíz es judía? No. ¿De dónde sale la raíz? Mordoj. ¿Mordoj quién es? El rey, el dios principal del panteón de idolatría de Babilonia. Quiere decir de que el padre de Mordejai, cuando estuvo en la Brit Milá, le dijeron, se llama su hijo Cristian José María, Muhammad y Buda, todo junto. ¿Ah, entiendo? ¿Están todos locos? Es decir, Mordoj. Yo a mi hijo no lo llamo, ninguna cosa que tiene que ver con la tría, discúlpeme, no. Lindo nombre, José María, pero con todo eso, no. Aparte los españoles son muy inteligentes. A los hombres llaman José María, a las mujeres, María José. María José, mujer. Hombre, no sé, usted no es español. Decían. Las malas lenguas.
Mordoj era el rey, el dios principal del panteón de idolatría de Babilonia. Ahora, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir? ¿Sabe qué? El padre se equivocó. Cuando él se hizo un poco grande, después del Bar Mitzvah, no se puede cambiar por Shimon, Meir, no sé qué, Moshe Rabenu. ¿Algún nombre así, medio judío? No. ¿Cómo se llama usted? Se me llama Mordoj. Esa vergüenza. Salía a la calle así. Pará. Él crió en su casa a una huérfana, la sobrina de él. ¿Cómo se llama la huérfana? No. Adasá. ¿Adasá es un nombre hebreo? Sí, es pequeñísimo problema. Nació antes del hospital. Como sea, Adasá es un nombre hebreo. ¿Pero él cómo lo llamó? Esther. ¿De dónde viene el nombre Esther? De la diosa de la luna persa, Istahar. Istahar. Sí. No, todos los nombres de los meses judíos son nombres de idolatría de Babilonia. Pero no es un nombre particular de la persona. Nadie se llama Tamuz. ¿Está bien? No son de idolatría, son también de meses, que no tienen nada que ver con idolatría. No, todos los meses sacaron de Babilonia. Adar, Nisan, Iyar, todos los meses son nombres babilónicos, pero no todo tiene que ver con idolatría. Pero Mordoj sí, Istar sí. Peor todavía. Está escrito en la Gemara de que cuando salió el primer decreto de traer todas las mujeres lindas y vírgenes al palacio, todos los padres escondían a sus hijas lindas. ¿Por qué? Porque la posibilidad, ¿cómo se dice? La posibilidad, así es. Si la hija se queda enganchada con la reina, él está súper arreglado, él y sus nietos y sus bisnietos y los nietos de los bisnietos están arreglados. ¿Ok? Pero si no, ¿el rey va a liberarla? No. ¿El rey va a divorciarse de ella? No. ¿Qué pasa? Va a quedar encerrada en un palacio de mujeres. Él le va a tener relaciones con ella cuando le dé la gana y va a quedar como una viuda en vida. No va a tener familia, no va a tener vida, no va a tener nada, va a estar cerrada, come, bebe y está ahí todo el día sin moverse. Nadie la va a dejar salir. ¿Ok? Entonces cualquiera de los padres que hacían, escondían. Ahora, vamos a decir de que uno de nosotros está creando una huérfana en casa, media familia, y de repente se la llevan al asunto este. Bueno, primero no está escrito que Mordejai la escondió, pero vamos a decir que sí la escondió. La encontraron, la llevaron. Yo, como Mordejai, ¿qué es lo que hago? Me presento a los 10 minutos y le digo, mira muchachos, la verdad, no es virgen. Mi sobrina es una prostituta, se enganchó con toda la aldea. Una pregunta, en serio, es desastrosa, ¿no? Si llega a llegar al rey y el rey se da cuenta, te mata, te quema vivo. Entonces, ahorrate la vergüenza tuya y tu vida también y devolverla, porque la verdad es una... Ella se hace la virgen, pero no importa, porque la vergüenza de la familia, pero es una totalmente zafada. Entonces, te haga un favor así, sáquela, y yo no la saco. ¿Se puede mentir? ¿Se puede mentir o no? ¿Seguro? ¿Seguro? Mejor, porque es honest. No hay ningún problema. ¿Ok? No, aparte que no le iban a tocar. El rey los mataba a todos, los soldaditos, a todo el mundo. Los quemaba a todos vivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede mentir? Se miente. Y según dice, y más todavía. En el tomo de Megilá dice, en el versículo, que en el primer banquete de Ahasverosh, dice que Kertzon ish va ish, como la voluntad y el deseo de cada persona. Esa es la explicación textual. La explicación no textual, ¿qué dice? ¿Qué significa Kertzon ish va ish? Ish ve ish, una persona y otra persona. ¿Quiénes son los dos ish? Ish es Mordejai, como está escrito en el versículo Ish Yehudi Hayab Shoshana Birah, y el segundo Ish, ¿quién es? Amán, que también dice Ish. Y quiere decir que el primer banquete, ¿quién lo organizó? Amán y Mordejai. ¿Qué había en el primer banquete? ¿Cuál es la misión de Mordejai? Fijarse de que todo sea callar la madre, que no haya ningún gusanito en el perejil, ¿ok? Que no haya ningún problema de que no tamizaron la harina del pan de la no sé qué. Él se ocupaba de eso. ¿De qué se ocupaba Amán? De sacar
las copas y la vestimenta del Cohen Gadol para que el rey se vista de Cohen Gadol y tome vino con las copas del Bet HaMikdash, riéndose del pueblo judío y riéndose de la posibilidad de salvación. ¿Ok? Quiere decir que en todo este banquete degenerado, gusano no había, pero no había profanación de Dios más grande que ese banquete. ¿Ok? Porque era una profanación terrible. Es como despreciar a la Torah y a Dios y al pueblo de Israel y a la salvación del pueblo de Israel. ¿Y para qué se metió? ¿Para qué se metió? Yo sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué hago? Me voy, que coman gusano, me importa un pepino. Me voy a meter en un banquete en el cual me están despreciando a mí como pueblo, como persona, como particular. Van despreciando todos mis sueños. Es decir, según como dice el Maharal Mashech, ¿quién era Mordejai? El nombre, la situación, todo. Conclusión, dice Maharal Mashech, ¿quién era Mordejai? Un asimilado. Por eso hay que respirar un poco hondo. Un asimilado, totalmente asimilado. Porque primero por el nombre, después le cambió el nombre de esposa, después a Esther, después no intentó sacarla, después no está escrito en ningún lado que la escondió. En la Gemara tampoco está escrito que la escondió. ¿Okay? Después no está escrito, después está el asunto del banquete y demás. Por eso es un tipo asimilado. ¿Hasta qué punto? Hasta el momento en el cual desde que salió el decreto hasta el decreto, ¿cómo se lo llama en la Megilá? Mordejai. Después del decreto, ¿cómo se lo llama? Mordejai Eudí. Es decir, él ya se auto reconoció como judío. Dejó de ser asimilado. ¿Ok? Conclusión. ¿Qué pasó? ¿Quién era Mordejai? ¿Un profeta? ¿Un rabino? ¿Un sionista? ¿Un no sionista? Vivía en Shushan, estaba arreglado económicamente, vivía muy bien en el palacio ahí, comía, todo, se arreglaba. No iba a venir a Judea con todos estos locos de acá. Estos sionistas no tienen nada que ver conmigo. ¿Okay? Pero no asimilado, un judío orgulloso, o un asimilado. ¿Quién era Mordejai? Me importa un pepino. Pero ¿cuál es la conclusión? De que si uno encuentra un judío totalmente asimilado y rasca un poco la cáscara, ¿qué va a encontrar? Un judío orgulloso de lo que es. Si usted rasca un judío orgulloso de lo que es, que no es sionista, no importa un pepino, si vive en Israel, no vive en Israel, lo rasca un poco, ¿qué va a encontrar? Una persona que sí quiere Eretz Israel y quiere que la gente viva en Eretz Israel. Él por ahí no, pero él sí quiere, él sí se identifica. Si usted encuentra un sionista que por ahí no es un tipo de Torah que nada que ver, rasca un poco, que va a encontrar uno que sí le importa la Torah, el de arriba, que no se arrodillaba porque tenía las estatuitas. Si usted rasca un poco ¿qué va a encontrar? Un profeta. Y si usted rasca un poco profeta, ¿quién va a encontrar? Fácil. A Dios. Por eso es la Megilá, que Megaleya, revela el nombre de Dios. Megilá, Megaleya. ¿Entendido? ¿Entendido el asunto? Okay.